Hola, hola Carla, buenas tardes, a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos acompañan. Estamos aquí de regreso con nuestro show de fronteras. ¿Cómo están el día de hoy? Ya, Carla, ¿nos acompañas? ¿Nos escucha? ¿Ahí me escuchan? ¿Me Vamos, escuchan todo ya bien? está, Ah, ya perfecto, estamos. excelente. Creo que no le había apretado el botoncito de quitarle el mute. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Como ven, estamos en vivo. Algunas cosas pasan de que se nos olvide apretarle algún botoncito. Gracias por acompañarnos. Está aquí este show Sin Fronteras con nuestra abogada Kate, abogada de inmigración. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, estar puntual en este programa. Les agradecemos que sean parte de esta familia, Lincolncitos. Y bueno, los invitamos siempre a ver nuestro live en nuestro Facebook. Usted puede llegar a nuestras redes sociales escribiendo abogada Kate con K y de esta manera conocer nuestro sitio oficial, aprender de cómo es que nosotros manejamos nuestros casos, conocer nuestros reviews. Usted puede leer las opiniones de nuestros clientes. De 5 estrellas tenemos 4.9. También te puedes unir a dejarnos un bonito comentario de cómo es que nosotros estamos ayudándote o cómo es que está cambiando tu vida. Pero si tú tienes una duda de cómo traer a tu familia, cómo visitar a tu familia en tu país de origen, cómo sacar un permiso de trabajo, comunícate al 844-441 119. Te lo repito para que lo apuntes: 844-441 119. Las llamadas son completamente confidenciales y la evaluación de tu caso en menos de 10 minutos vas a tener las respuestas y podemos seguir adelante para hacer algo por ti y por tu familia, o cuál sería el camino más seguro para seguir. Todas estas respuestas siempre van guiadas por nuestras abogadas, las guardianas legales de inmigración. Y bueno, hoy tenemos un tema que para algunos va a ser conocido, para otros no tanto, pero antes vamos a presentar a estas voces queridas que están en este programa, que es nuestra abogada Kate. ¿Cómo estás, abogada? Buenas tardes. Hola amigos, estoy bien. Buenas tardes, casi es viernes. Estoy lista para el fin de semana. Ya huele a fin de semana. La verdad es que todos ya estamos viendo el reloj de cómo va avanzando este día. Estamos estrenando este programa con el mesecito casi, casi también. Ya estamos en cuenta regresiva para este fin de año y ponga atención de qué es lo que tiene que hacer con sus papeles para planear sus viajes. Recuerde que toda esta información es completamente gratuita y con la intención de que usted pueda tomar siempre la mejor decisión. La voz sexy de este programa, que no es de esta gritona como yo, es de nuestro Fidel Campuzano, el administrador de nuestra firma. Fidel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Aquí, ya me escucharon, así que, pues Sí, me estaba gustoso de estar rescatando. aquí. Pues sí. Muchas gracias, Fidel. Quiero que sepan, como ya yo siempre sacando los trapitos al sol, Fidel nos rescata. Fidel está ahí al tanto siempre de la abogada Kate, de todo el equipo de Lincoln Goldfinch. Así que muchas gracias, porque en la entrada yo todavía mi botón estaba apagado. Y bueno, yo soy Carla para servirles en la línea. Pueden comunicarse con nosotros cualquier día de la semana, en cualquier horario. Si por alguna situación nosotros estamos fuera del horario de oficina, nos comunicaremos con usted. Si nos deja un puntito SOS, comunícate conmigo, mensaje de texto o algún comentario en el live, TikTok, YouTube, Instagram, nosotros lo estaremos leyendo, y lo que entendemos también es que se abra un canal de comunicación directo para poder atender su situación de manera más confidencial. Si nos quieres compartir tu historia, cambiarle el nombre, pero decirnos la pregunta, la abogada Kate en tiempo real va a estar leyendo y pudiendo también contestar estas dudas. Y bueno, vamos a arrancar con este caso, este tema, que es el parole in place. Y primero, ¿de qué trata eso, abogada? ¿Qué significa parole in place o parole? Parole in place es un tipo de parole, porque varias personas pueden ser procesados en la frontera bajo parole. Por ejemplo, los cubanos pueden, en el pasado podían presentarse en el puente y pedir una entrada y pasar usando parole. O también personas que están detenidos por inmigración pueden salir bajo parole. O fianza, dependiendo en la manera de su salida. Pero ese tipo de parole, que se llama parole in place, es para familiares o parientes inmediatos de personas que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o que han servido en las Fuerzas Armadas. Es un tipo de beneficio que sus familiares pueden accesar, y eso dice que si alguien es
padre, esposo o hijo de una persona que ha servido en las Fuerzas Armadas y esa persona está aquí sin permiso y entró sin permiso, él o ella puede pedir ese tipo de parole in place que le van a dar acción deferida, que es una tipo de protección que viene con programas como DACA. Los Dreamers que tienen DACA también están bajo acción deferida. Eso quiere decir que inmigración ha decidido que no van a tratar de enforzar una deportación contra esa persona y también viene con la posibilidad de pedir un permiso de trabajo y con eso puede sacar seguro social y licencia y todo eso. Pero también lo importante de ese programa Parole in Place es cuando alguien ha entrado sin permiso, cruzó el río hace muchos años atrás y ahora tiene un hijo sirviendo en el Army. Si ese padre o la madre aplican para Parole in Place, luego ellos van a ser elegibles para el ajuste de estatus a residente permanente sin tener que salir del país. Entonces pueden arreglar aquí entre los Estados Unidos sin necesitar un perdón, sin necesitar procesar por el consulado en su país de origen. Entonces se hace el proceso de arreglar a residente permanente mucho más fácil para personas que son elegibles. Ok, excelente, muchas gracias. Y abogada, ¿cuáles serían los requisitos para este parol? ¿O cómo es que uno puede accesar a llegar para ellos? Solo hay que ser el pariente inmediato de una persona sirviendo o que ha servido en las Fuerzas Armadas, y eso quiere decir que el aplicante es el padre o madre, esposo o hijo de la persona que ha servido. Y también es un proceso de dos partes. Siempre cuando estamos hablando de una persona que entró sin visa y quiere arreglar por su esposo que ya tiene 21 años. Primero vamos a tener que pedir ese tipo de parole y luego vamos a pedir la residencia permanente usando la petición familiar. También cuando estamos revisando elegibilidad para parole, queremos ver o investigar también si la persona va a ser elegible para residencia permanente. Entonces, sí estamos investigando sus antecedentes penales, su historia de inmigración, si ha entrado muchas veces, si ha sido deportado antes y luego cruzó sin permiso, porque hay varias personas que tienen unos castigos, el castigo permanente para personas que entraron después de una deportación o que entraron después de haber estado por más de un año sin permiso. Esas personas llevan un castigo permanente y ese castigo dice que para arreglar por un familiar hay que salir de los Estados Unidos por 10 años antes de poder regresar. Y ese programa sobre el que estamos hablando hoy, el Parole in Place, ese parole no limpia ese tipo de castigo. Pero hay personas que no pueden arreglar a residente permanente por su historia de inmigración, por sus antecedentes penales, por estar en el proceso de deportación. Pero a veces podemos pedir el parole solo para obtener la acción deferida, la protección de deportación y el permiso de trabajo. Entonces, como siempre, cada caso es diferente, cada historia es diferente y cada persona que quizás quiere saber si son elegibles para ese programa o no, deben consultar directamente con nosotros en una consulta privada, confidencial. Para nosotros es gratuita y podemos decir si califica o no, cuánto tiempo va a tardar, si se necesita un perdón, así. Bueno, Ok. Kate, una pregunta que tengo, de hecho, ¿esto puede afectar a la persona que está en las Fuerzas Armadas o algo negativo que pueda salir de parte de esto para esa No. persona? Muy buena pregunta y la respuesta es no. Ese programa es para dar un beneficio a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, para que ellos no tienen que preocuparse por sus familiares, no tienen que preocuparse por si su esposa va a ser deportada. Entonces, es un beneficio para ellos y no va a perjudicar el familiar que está sirviendo. Nunca.
Y si ya tienen orden de deportación, el esposo o la esposa, ¿de todos modos se puede proceder para pedir un parole? A veces, esa es una póliza que cambia dependiendo en el tiempo, dependiendo en quién es el supervisor en inmigración y qué oficina, pero normalmente para ellos la póliza es que no aprueben casos de paro para personas que llevan una deportación, una orden de deportación por un juez de inmigración. No estamos hablando de una salida voluntaria en la frontera hace años. Estamos hablando de una orden firmado por un juez de inmigración o personas que están en el proceso de deportación. Pero nosotros hemos tenido casos de personas elegibles para parole, pero que llevaban órdenes de deportación o que estaban en el proceso de deportación y elegibilidad para parole en place nos da una oportunidad de pelear el caso de deportación o de reabrir y terminar el caso de deportación diciendo al juez, esa persona es la mamá de alguien que está sirviendo en el Army y debemos terminar el proceso de deportación para ella, para que ella pueda arreglar por su hijo. Entonces, Sí. sí, a veces tenemos que hacer más argumentos, pero sí, a veces sigue elegible, aunque lleva a una deportación. Excelente. Y bueno, aquí a este punto, Lincolncitos, qué importante es entonces siempre estar bien dirigido y guiado por un profesional legal y no lo que le pasó a nuestro amigo o al de al lado o al de enfrente, porque cada persona tiene una situación diferente y una solución también que va a ser distinta. Entonces aquí lo ideal siempre sería el que todos nos acerquemos a un profesional legal, el zapatero a su zapato y que nosotros podamos realmente tener la guía directa de quien sí conoce lo que está solicitando inmigración y de lo que está pasando en la Constitución. Pero, Kate, este tema me estás agarrando así como en curva. La verdad es que es muy amplio y aunque sí es común, tal vez no tan parecido como las visas que hemos visto UT y Bagua, pero en esta situación del parole, ¿a qué se refiere esto de acción diferida? Estoy como que queriendo entender. Acción diferida es que el gobierno de los Estados Unidos están diciendo podríamos tomar acción de deportación contra esa persona, pero estamos diferiendo esa acción de deportación. Entonces, viene con protección contra la deportación, pero también viene con elegibilidad de un permiso de trabajo. Entonces, sí hemos tenido personas con ese tipo de parole in place que por varias entradas no califican para la residencia permanente, pero ellos deciden pedir ese tipo de parole, aplicar para el permiso de trabajo y renovar ese permiso cada año porque no califican para residencia permanente, pero vale la pena para esa persona porque pueden accesar la licencia, el seguro social, tener un trabajo bueno, manejar sin miedo, pues vivir una vida Tranquilo. sin tener miedo de ser agarrado o deportado en cualquier momento. Claro. Se puede decir, Carla, muchas personas están más familiarizadas con DACA, que es lo mismo, eso es la acción diferida para los llegados a la infancia. Es casi los mismos beneficios que reciben a través de este programa. Ah, pues así sí, así es más fácil poderlo entender. Ese sí que lo tenemos hasta aquí en la oficina directamente. Bueno, entonces ya me va cayendo el 20 de lo que estamos conociendo en este momento. Y Kate, nos han mandado una pregunta que ya hasta a mí también me despertó el interés, que dice, ¿puedo convertirme en militar si mi única intención es dar estatus legal a mi familia? La respuesta es sí, y me imagino que hay muchas personas que han decidido entrar en las Fuerzas Armadas por la intención de arreglar a sus familiares. Solo hay que tener cuidado y ser informado en qué quiere decir servir en las Fuerzas Armadas, porque en cualquier momento puede ser mandado a otro país para pelear en una guerra y viene con muchos riesgos. Es una... no tengo el español para decir cómo es, pero it's a, what's the word I'm looking for, Fidel?
Es una decisión muy grande entrar en las Fuerzas Armadas para toda la familia, para los padres, para la esposa, para los hijos. Entonces hay que tomar todo en cuenta antes de tomar esa decisión. Claro, claro, va más implicado en esta decisión, ¿no? Va algo, muchas más cosas de por medio. Y bueno, como ustedes saben, este se llama el Show Sin Fronteras y la intención de tocar estos temas y de a usted informarle, igual que como a mí, como está pasando en este momento en el programa, es el que conozcamos la manera de poder estar cerca de nuestros familiares. Y aquí en Lincoln Goldfinch entendemos y sabemos que la gran importancia de que las familias estén unidas, de que puedan compartir sobre todo los valores, las costumbres que hay en esta familia de nido y que usted pueda estar de manera tranquila. Lo he dicho en otros programas, cuando uno es indocumentado dentro de Estados Unidos es como vivir en una cárcel con barrotes imaginarios, porque uno hasta cierto límite puede salir, uno hasta cierto límite es que puede trabajar, pero uno sigue atrapado en ese estatus migratorio. Así que si tú conoces a alguien que puede servirle tener esa información, que tú crees que merece el poder también estar informado de su estatus legal, de sus oportunidades, si tú quieres hacer la diferencia para el compañero de al lado, al de frente, para con tu familia, hacerle mostrar que siempre puede haber un camino que es mejor revisar desde un profesional legal, por favor dale nuestro número 844-441-1119. Las personas que nos contratan y que nos escucharon en el radio, se les otorga un descuento a la hora de contratar. Nosotros ofrecemos facilidades de pago porque también sabemos que queremos que lleguen a tener un alivio migratorio, como lo dice el nombre, de manera aliviada. Así que toda la información que ustedes comparten en nuestro despacho siempre es completamente confidencial y esto no los pone en riesgo, ni darle like, ni compartir tampoco los pone en riesgo. Es solamente hacer una diferencia con la comunidad. Y la abogada perdón, Fidel, nada más quiero mencionar que nos habla de manera general de lo que está pasando en inmigración. Sin embargo, ya para hablar de una manera más particular se necesitará tener una evaluación de su situación en una llamada y esto no va a provocar que haya una relación de contratado y abogado. Únicamente la intención es que usted se pueda llevar información específica de lo que es su caso, porque aquí nuestra abogada lo habla de una manera general. Ándale, Fidel, porque ya ando yo, que no me calla la boca. Pues es que con lo que dijiste de Carla, me recuerda la canción La Jaula de Oro de los Tigres del Norte, que bien lo dicen ellos, esa canción. Entonces, aquí estamos. Si no la han escuchado, se las recomiendo para lo que estaba diciendo Carla. Así que hay que convertir esta jaula de oro más oro y tener una vida mejor aquí, ya que estamos aquí en ella. Entonces, pero vamos a pasar a los comentarios, si te parece, Carla, porque tenemos varias preguntas que ya nos están entrando. Y la primera es de aquí de Mariana, que nos acompaña desde Facebook. Dice que le dieron su residencia, pero pusieron mal el nombre. Ella ya la regresó y quisiera saber cuánto tarda para que inmigración se la devuelva. Ok, en esa situación hay que entregar la forma I-90 para arreglar un nombre o como deletrean el nombre y dependiendo de en quién cometió el error, a veces hay que pagar la cuota otra vez para arreglar su nombre. Entonces, por ejemplo, si pusieron su nombre incorrecto en su formulario, la aplicación o la solicitud para su residencia para arreglar su nombre va a tener que pagar la cuota que pienso que la I-90, ¿sabe, Fidel, cuánto es la cuota? Como 540, me parece, algo así. Pero si el error fue por parte de inmigración, debe poder entregar la forma sin tener que pagar la cuota. Y estamos viendo esos trámites tardando entre 3 y 9 meses en total para la I-90. Pero a veces hay que entregar su tarjeta original a ellos. Debe tomar una foto de su tarjeta y va a poder trabajar, viajar con el recibo de la I-90 con la copia de la tarjeta. Pero si tiene más preguntas, puede llamarnos para más ayuda. Según la hoja de precios dice 540. Gracias. Perfecto. Y bueno, Kate, vamos a suponer que aquí Mariana, por ejemplo, ella ya regresó su tarjeta y no le sacó copia. ¿Qué es lo que puede hacer en este caso? Porque lo miramos muy frecuente que la gente manda aplicaciones o
cualquier documento, pero no mantienen una copia. ¿Qué es lo que puede hacer ella? Sí, eso es un recordatorio a todos que siempre deben tomar copias de sus documentos importantes. Nosotros para cada cliente hacemos una copia de sus tarjetas antes de darlas a nuestros clientes para tener siempre una copia. Pero si no guardó una copia antes de mandarlo a inmigración, si tiene una emergencia y necesita viajar, puede programar una cita que se llama InfoPass. Después de llamar al número del Customer Service, del Servicio de Inmigración, y decirles que pues tengo que viajar, mandé mi tarjeta para arreglar mi nombre a inmigración, tengo mi 90 pendiente, aquí tengo el recibo, pero necesito un sello en mi pasaporte para poder viajar. Eso es algo que debe poder conseguir. No voy a decir que es simple llamar a ese número para Customer Service porque hay que quedar en la línea por mucho tiempo, horas a veces. Siempre digo que ese número es el Customer Service peor en el mundo, desafortunadamente, pero sí hay una manera de hacerlo si sea necesario. Y antes del otro comentario, para nosotros también podemos tener esa ayuda, ¿verdad, abogada? Nosotros es algo que podemos ayudarles, algo que podemos manejar, ¿correcto? Claro que sí, hacemos ese tipo de I-90, podemos ayudar en obtener una cita de InfoPass y todo eso, manejamos ese tipo de casos. Gracias. Perfecto, gracias. También tenemos aquí a Natalia de parte de YouTube que nos manda saludos otra vez. Aquí nos acompaña, nos dice hola, hello. Hello Natalia, gracias por acompañarnos. Y también una pregunta relacionada al tema del día de hoy, de hecho, de Colossus, nos dice, buenas tardes, los hijos e hijas que están en los Marines, ¿pueden ayudar a sus padres a conseguir parole in place o solo los de las Armed Forces? No, son los Armed Forces de los Estados Unidos son 6, I don't know how you say it, arms, 6 arms. So los que están armas han servido en el Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Marines and Space Force. Y no hay que estar sirviendo en ese momento. Si sirvió hace muchos años atrás y salió de su servicio como honorary discharge or honorable discharge, puede hacer ese tipo de parole. Las únicas personas que sirvieron en el pasado que no pueden dar ese parole a sus parientes inmediatos son personas que fueron dishonorably discharged después de cometer un crimen, un delito, algo así. Oh, wow, para todo hay detalles importantes que saber y algunos nos amplían mucho el panorama de los que sí pueden arrancar y otros muy específicos que también nos pone bien enterados de la situación. Muchas gracias, Kate. Sí, y eso relacionado a lo que preguntaste, Carla, de que si alguien podría hacerlo nada más para agarrar este beneficio, pues es una decisión, porque si te metes tienes que hacerlo completamente para poder pasarle este beneficio a alguien más. Entonces, muy importante mantener eso. Exacto. Perfecto, entonces aquí la próxima pregunta es de Erika y ella quiere saber cuánto tardan los perdones I-212 y I-601 en ser aprobados. Me parece que ellos los mandaron en mayo. Hola Erika, eso depende de mucho en la oficina que está decidiendo. Ese es el perdón I-212 es para personas que llevan una orden de deportación y el perdón C-101 es para personas que tienen quizás un tiempo sin permiso en los Estados Unidos, antecedentes penales, fraude, algo así. Entonces hay 2 tipos de perdones y cada perdón va a diferentes oficinas de inmigración. En general, pienso que estamos viendo que cada uno es como decidido, quizás aprobado entre 12 y 18 meses en total. Y es el perdón 212 que tarda más tiempo. Perfecto, muchas gracias por esa información, Kate. Aquí pasando al próximo comentario tenemos a Federico Ramos.
de parte de YouTube, que también nos acompaña de ahí. Están muy activos el día de hoy en YouTube porque nos están acompañando bastante desde esa Sí, plataforma. Gracias. Tenemos aquí, saludos. dice, buenas tardes, pregunta, ¿cómo van los permisos de buena fe de la visa U? ¿Cómo van? Ok, so estamos hablando de la visa U, es la visa para víctimas de delitos en los Estados Unidos, quien han ayudado a la policía o a los fiscales en sus investigaciones. La razón por tener ese programa es para ayudar a las policías en sus investigaciones. Entonces, ese programa da la oportunidad de pedir estatus legal para víctimas que hacen un reporte y son de ayuda en la investigación. Ah, la dificultad en el programa de la visa U es que el Congreso solo está dando ahora 10,000 visas cada año a personas que califican, pero hay más de 10,000 personas cada año aplicando, entonces hay una lista de espera para la visa U. El cambio bueno en el programa por el presidente Biden es que ellos anunciaron hace unos meses atrás que ahora van a dar ese tipo de acción deferida o protección o elegibilidad para un permiso de trabajo a los que han hecho un caso completo con inmigración, con toda la evidencia requerida y que han hecho sus huellas, la cita de biométricos, que ellos, aunque estén en la lista de espera por casi años, van a poder elegirle para sacar el permiso de trabajo y seguro social y licencia y ser cubiertos con esos documentos durante la espera. Entonces, ¿cómo van los permisos? Pienso que ahora solo estamos viendo los permisos de trabajo porque anunciaron el cambio reciente, pero sí, todos mis colegas están reportando que parece que todo va bien y que vamos a ver más personas, más aplicantes recibiendo sus permisos de trabajo más rápido. Es así que son muy, muy, muy buenas noticias. Y luego yo leo el que sigue. Dice, hola chicos. Hola, Aaron. Hola, Aaron. Muchas gracias siempre por mandarnos tus saludos y acompañarnos. Aaron es parte ya de nuestro staff aquí en Lincoln Goldfinch y siempre está presente en nuestro programa. Muchas gracias por seguir siempre fiel, Aaron. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, abogada. Oh, salió. Creo que se nos fue Carla, pero bueno, Kate, queríamos dar un anuncio de DACA porque me parece que no hemos tocado el tema aquí, y hay alguna noticia nueva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con DACA y qué le podemos recomendar? Ok, en DACA, hemos pasado muchos cambios durante la última administración y en esa administración también. Lo que ha sucedido es que el abogado general del estado de Texas hizo una demanda contra el programa diciendo que la manera en que el presidente Obama anunció el programa hace casi 10 años fue ilegal, que él necesitaba dar un tiempo al público para dar sus comentarios y sus opiniones sobre el programa. Y desafortunadamente un juez federal estaba de acuerdo, pero durante una apelación, otra corte dijo que el programa tenía que seguir adelante, pero solo para renovaciones de DACA. Entonces, todos los Dreamers que tienen estatus ahora pueden seguir trabajando, pueden renovar sus casos, pero apenas hace una semana o quizás un poco más de una semana, el presidente Biden anunció una nueva regla con los mismos requisitos, no hay ningún cambio sobre el programa, pero esa regla está dando al el público el tiempo de hacer sus opiniones o dar sus comentarios. Entonces, eso quiere decir que seguramente va a regresar, vamos a tener una nueva regla de DACA como ha sido siempre. Para calificar hay que haber entrado antes de junio de 2007, antes de tener 16 años de edad, hay que haber nacido después de el año 81 y haber estudiado o está estudiando para tomar su GED aquí en los Estados Unidos. Los mismos requisitos que siempre hemos tenido van a aplicar, pero todos que califican, que todavía no han aplicado para DACA, ahora
deben empezar el proceso de colectar su evidencia y prepararse para aplicar, porque es obvio que el presidente que tenemos ahora va a anunciar el programa bajo la regla legal. Esas también son muy buenas noticias. Y bueno, a mí me está jugando mal los ojos la tecnología y estoy apretando cosas que no debo o no me escucho o me salgo del programa. Pero bueno, lo bueno es que ya terminamos. Dice Aarón, de nada, los amo, Carla. Agarra el gancho alámbrico para que no se te vaya la señal. ¡Ah! No, es que ¿qué crees? Que hay un botoncito para salirme del programa y según yo quería ver los comentarios y le puse ahí salir en lugar de leer los comentarios. Pero muchas gracias por todos los que nos acompañan. Se nos ha acabado el tiempo. Estamos siempre presentes con ustedes los lunes y los jueves. Checa nuestra página en internet, nuestro Facebook y conéctate con nosotros, mándanos tus mensajes, llámanos a la oficina. Será un gusto, un placer siempre poderles servir a usted y a sus seres queridos. Gracias por acompañarnos y les mandamos un beso donde quiera que ustedes estén. Gracias por estar aquí. Bye, bye.